que son. No se comporta. Para nada. Ay, qué ¡Pero qué pesado! Y Juanito está chillando. ¡Natalia! Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Buen día. Querido profesor. Buen día, ¿cómo están? ¿Usted también? Párese. Eso, buenos días. Buen día, profesor. Buenos días, querido profesor. Muy bien, ¿cómo están esta mañana? Muy bien, profesor. Muy bien, por favor, tomen asiento. Yo vengo a reemplazarle a la profesora Marciana. ¡Oh! ¿Qué le pasó a ese niño? Levántese, por favor. Levántese. Sacate otra bici. Pero por favor, tranquilos, chicos. Tranquilos, chicos. Señorita, eso. No, tranquila, eso no se dice. En absoluto, no se ofende al compañero, en absoluto. Él no es bobo, Pero para que se cae, profe. No, él no es Vos torpe. sacaste En mi absoluto. silla. A ver, Vos lo que me voy a sacaste contar mi hasta tres. silla. 1, 2, 3. Silencio, muy bien. Sabe muy contar el profesor. bien. Muy bien, muy bien. La ¡Profe! profesora Marciana está enferma. Entonces ella me pidió que le reemplazara hoy. Ella me dijo que ustedes son excelentes. Que son chicos sumamente buenos. Yo soy excelente. Ah, muy bien, señorita, muy bien. Ella siempre. No, usted también, Ya usted hemos también. quitado. Y hoy nosotros tenemos una lección muy interesante. Vamos a hablar sobre... Señorita, compórtese. No, usted fue, tranquila. ¡Qué mentirosa! Muy bien, vamos a hablar Profe, ella nosotros hoy de una confía de lección Walking muy de la interesante que tiene que ver con la heladera. Miren ustedes, algo sucede en la Mi heladera. abuela tiene esa clase. Me alegro que tenga tu Ella abuela. habla. Ahora, Ella fíjense habla. ustedes lo que pasa acá. Algo sucede en la heladera y nosotros vamos a hablar de ese algo. Hay fantasmas en Muy la heladera. interesante. Puede ser, pero vamos a ver qué sucede. Mi mamá también dice lo mismo, profe, porque siempre se queda Desaparece vacía. todo. Se queda vacía la En mi heladera. casa también tiene Muy fantasmas. bien, En mi casa muy también bien. tiene Ahora, todo dígame fantasmas. una cosa. A ver. Usted. Sí. ¿Qué pasa cuando de repente uno utiliza la heladera? Se gasta energía. Ah, sí, se gasta energía. Pero tenemos que hablar nosotros de lo que sucede adentro, ¿verdad? ¿Hay alguna condición que sucede dentro de la heladera? ¿Qué es? ¿Qué sucede? Ella se hace la más inteligente, profe. Yo. No importa, a ver. Ayúdame nada. Bueno, vamos a ver. Cuando metes la mano en la heladera, ¿qué sucede? Yo sé, profe. A ver. Mi mamá me reta. ¿Por qué? ¿Y por qué meto la mano en la heladera? Sí, pero ¿qué sentís Profe, cuando veamos metís? un rato. Según lo que agarras. ¿Cómo que según lo que Y puede agarras? agarrar una mortadela, puede agarrar Profe, fiambre. Profe, mira, ensuciaron toda la clase. Sí, Ay, sí, qué vamos a, guay que sos. vamos a seguir nosotros con la heladera. Muy bien, metiste la mano, sentiste Sí. algo, ¿qué sentiste? Sabemos nosotros que algo conserva esos alimentos que vos tomaste, Eduardo. Claro, Y sí. profe, que algo conserva. ¿Qué conserva? Y bueno, y la heladera es lo que conserva. Sí, la heladera conserva, ¡Qué pero ¿cómo boba! se llama ese ¡Ay, algo que qué boba! conserva? ¡Qué boba! ¿Cómo se llama? Es algo que conserva. Ella se hace nomás. ¿Cómo se llama? ¿Qué cosa? Y usted Eso mismo que- lo dijo, conserva el alimento. Sí sabemos que conserva los alimentos. ¿Cómo conserva? Sí. Con ruido. Sí, ¿Y hace ruido? la heladera produce ruido, pero Yo sé ese, profe. ruido. El ruido produce el motor. Y sí, ese mecanismo El que motor, produce. y cuando no anda. Ese peor todavía hace más ruido. Como el de mi La abuela. verdad, Sí, ese hace ruido. Ah, pero Ta, no, ta, no ta, ta, entiendo. sí. No podés dormir, Sí. hay que desenchufar y eso. Sí, Papá, lo que produce dice. ruido, pero ese mecanismo que produce ruido produce algo para que se conserven los alimentos. ¿Cómo se llama ese algo? No Ese, sé. algo. A ver, Alimentos conservados. Yo cuando pongo mi chocolatada ahí, después es súper rico. sí, pero cuando cambia la temperatura, ¿qué sucede, Paulita? Y no se descompone. No sé. No sabe. Pero tipo, no sé a qué es lo que se refiere, profe. Algo sucede dentro de la heladera para que conserve los alimentos. Ese te dijo que no sabes preguntar Puede ni nada, ser ella conoce. algo. Vos sos el problema. Ella dijo eso. Ella se cree re Sí, inteligente. ella se cree que sabe ¿Y sabes todo. lo que te quiso decir? Sí. ¿Sabes? Te quiso decir que vos no Sí. sabes nada, profe. Sí, Vos profe. querés armar problemas nomás, González. En invierno, Paulita. ¿Qué pasa Me contigo? está hablando el profesor. Él vino a reemplazar de Señorita. balde. Permiso. Señorita, Siempre ella dice en todo eso. invierno, Sí, ¿qué sí, sí. sucede? ¿Qué Viene a sucede? reemplazar. Y en el invierno no se abriga. Muy bien, ¿por qué se abriga, señorita? Y porque no va a ser glamoroso abrigarse en verano, profesor. Está bien. Ahora, dígame usted, señorita. ¿Qué? Algo que comienza con F. Elefante. ¡Comienza con F! Una burra. Frío. ¡No! Burra con E con G, no E con Fiebre, G. fiebre, fiebre.
fiebre. ¡Fiebre! Fiebre. Muy bien, eso es alta temperatura. Pero ahora lo contrario. ¿Qué pasa? Chucho. Fiebre, ¡Onda! chucho, Estamos chucho, cerca. fiebre, chucho. Onda frontal que viene del sur. Ay. Sí, tiene que ver con eso, que viene del sur. ¿Cómo se llama eso que se produce dentro de la heladera? A ver, decimos ya. Comida, está bien. Pero vamos a suponer, vos estás en el Polo Norte. Estás pilotando un avión. Y de Siempre lo repente pilotea. tiene que ver eso Él con siempre la lo heladera, pilotea. te ¿Cómo un caes avión que vos haces de en el papel? Polo Norte. Pero, pero, anda, ¿qué ¿Qué tiene el avión sentís con la cuando heladera? estás en el Polo Norte? Y que estoy solo. ¿Qué sentís cuando estás en el Polo Norte? Que no lleve mi poncho. Ok. ¿Qué sentís cuando estás en el Polo Norte? Ay, Van a Dios. devolver a Asunción. ¿Qué sentís? Que ya haga uno. ¿Cómo es posible que yo viniera a reemplazar a este grupo? La profesora Marciana, no sé si tuvo razón. Joder, con razón que la profesora Allá está Marciana la se puerta, si te enfermó. querés ir. La No le profesora, vaya a echar. la profesora se enfermó por culpa de usted. No, 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 ¿Por qué? ¿Por qué? Yo sé por qué ella se ¿Por enfermó. qué se enfermó? Porque A ver. ella era canasta. Ella salió a la calle cuando hacía frío sin ¡Allí abrigo. está! ¡Frío! ¡Lo dijiste! ¡Felicitaciones! Paren. Cada día a mi alrededor hay muchas cosas, tal vez